invitar a que abra su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 1 y verso 14 y 15. Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Y dice de la manera siguiente: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Arrepentíos y creed al evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, porque nos has dado el evangelio a través de tu Hijo Jesús el Cristo. Y sabemos que en esa fe está todo, Señor. Oramos para que nuestro espíritu esté abierto a esa verdad y que nuestra mente y corazón estén dispuestos, Señor, a creer. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer en nosotros. Así que te pedimos que pongas el querer y el hacer en nosotros, Señor, para que podamos cumplir tu voluntad sobre la tierra. Ponemos este tiempo delante de ti y oramos todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Quiero decir que Dios nos ha dado el evangelio. Y exactamente Jesús vino a predicar el evangelio. Y él dice, Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, que predicó el evangelio del reino de Dios. Y para predicar este evangelio del reino de Dios, él vino diciendo que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios estaba cerca. Y entonces él dice: arrepentíos y creed al evangelio. Arrepentíos y creed al evangelio. El evangelio trata de Jesús como el Cristo. Él mismo es el evangelio. La palabra evangelio es buena noticia. Evangelión es la palabra griega y significa la buena noticia. Pero esa buena noticia trata acerca de Jesús como el Cristo. Él mismo vino a decir que creyésemos en el evangelio, que nos arrepintamos y creamos en el evangelio, que nos arrepintamos y creamos en la buena noticia. Dígale que tiene a su lado: debemos creer en la buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Que Guatemala va a ir a un mundial? Bueno, eso no ha sucedido, ¿verdad? Así que no puede ser una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es que Cristo vino. Esta es la buena noticia. Y él dijo: crean esto. Crean al evangelio. Entonces Dios nos dio el evangelio y nos lo dio para dos cosas: para que lo creamos y al creerlo podamos disfrutar de la vida de Dios en nosotros. Espero que usted pueda creer el evangelio. Espero que usted pueda creer que Jesús es el Cristo y pueda disfrutar la vida de Dios en su vida. Así que nos dieron el evangelio para que lo creamos y que disfrutemos la respuesta de Dios a nuestra vida. Pero también nos dio el evangelio para que lo proclamemos, para que lo compartamos, para que lo prediquemos. Y esta es la evangelización mundial. Por eso Mateo 24, 14 dice: y este evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? El que Jesús predicó. Cuando él dijo: arrepentíos y creed el evangelio. Este es el evangelio del reino. Y en Mateo 24, 14 él lo confirmó antes de ir a la cruz. Y él dijo: y este evangelio del reino, este evangelio que yo he predicado,
Ese evangelio que ustedes deben creer. Este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es decir, el fin no llegará si antes no sucede la evangelización del mundo. ¿Cuántos creen esto? Solo que la Biblia dice en Mateo 24:14. Será necesario predicar este evangelio del reino en todas las naciones de la tierra. Y entonces vendrá el fin. A mí me dicen muchas veces, es que a usted le gusta salir a pasear. Y yo lo invitaría a irse conmigo. Y de verdad, cuando vamos a las naciones, no es que vamos a conocer las naciones. A veces no nos queda tiempo ni para comer. Y no es que vamos a algún parque a disfrutar. Vamos a predicar el evangelio. A eso vamos. Así que es cierto, Dios quiere que evangelicemos el mundo. Y tal vez usted no pueda ir, pero tal vez yo pueda ir. Tal vez usted no pueda ir a esas naciones, pero tal vez puede orar, o tal vez puede proveer. Es que este evangelio del reino debe ser predicado. Así que vamos a continuar haciendo la evangelización del mundo hasta que Cristo venga. Es que nos han dado la bendición de preparar el retorno de Jesús, el Mesías Cristo, mientras disfrutamos de Emmanuel. ¿Cuántos creen que Dios ya está en su vida? Diga conmigo, Dios está conmigo. Esto es Emmanuel. Y entonces ya creemos eso. Ya Dios está con nosotros. Esto es Emmanuel. Amén. Entonces cumplamos Maranata. Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Es que no podemos vivir Emmanuel y no cumplir Maranata. Y tampoco pudimos cumplir Maranata si no tenemos Emmanuel. Si Dios no está con nosotros, no podemos hacer la evangelización del mundo. Así que estas dos palabras, Maranata y Emmanuel, deben suceder en nuestra vida. Y para que no se le olvidara todo este año, las pusimos ahí. Emmanuel significa Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Y Maranata significa Cristo viene. El Señor viene. ¿Cuántos creen eso también? Esto es la evangelización del mundo. Entonces nos han dado ese privilegio. ¿Y por qué Dios nos ha dado el evangelio? Yo siempre me he preguntado por qué Dios te dio el evangelio a ti. O por qué Dios te salvó. Y si puedes ver a tu vecino, no es salvo. Pero tú eres salvo. ¿Por qué Dios te dio el evangelio a ti? Y tal vez te cae mal el vecino. O tal vez tú le caes mal al vecino. Pero Dios te dio el evangelio a ti. ¿Por qué te dio el evangelio a ti? ¿Por qué a ti, no al vecino? ¿Por qué Dios te escogió a ti y no al vecino? Porque tú estás oyendo el evangelio. ¿Te has preguntado por qué a mí? ¿Qué vería Dios en mí? ¿Será que vio mis canas que ya me salieron? ¿Qué vio Dios en ti? En realidad Dios no vio nada bueno. Es que es por su misericordia. Entonces, ¿por qué Dios nos ha dado el evangelio? Es que el ser humano tiene un solo problema. El ser humano quedó separado de Dios. Y por eso Dios nos dio el evangelio a nosotros, para que podamos dar a conocer ese problema. Es que las personas están separadas de Dios. Y hay una sola respuesta a este problema. Dios no dio muchas respuestas, solo dio una respuesta. Y esto es el evangelio. Es que solo a través de Jesús como el Cristo, el ser humano puede regresar a Dios.
No hay otro camino. No es una religión. No es una doctrina. No es una liturgia. No es una denominación. No es una iglesia. No es nada más. Es que solo hay un camino para que el ser humano regrese a Dios. Y ese camino es Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Él es el camino. La única respuesta. Por eso Juan 20:31 dice que Él hizo muchas señales delante de sus discípulos, pero no se escribieron. Pero las que se escribieron para que podamos creer una sola cosa, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que cuando podamos creer esta verdad, recibiremos vida en el poder de su nombre. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Esto es el Evangelio. Entonces, Dios nos dio el Evangelio para que lo disfrutemos, pero también para que cumplamos su pacto. Yo no sé si usted está disfrutando vivir el Evangelio, pero yo personalmente estoy disfrutando vivir el Evangelio. Llevo 8 años de estar disfrutando vivir el Evangelio. Hay respuestas para mi vida todos los días. De esa manera puedo vivir el Evangelio las 24 horas del día. El Evangelio es mi fundamento. Nada sucede fuera de él. Todo es con el Evangelio. Dios entonces nos dio el Evangelio para que lo vivamos, para que lo disfrutemos, para que nos gocemos en el Evangelio. Es que el problema ya se resolvió. Es que Cristo ya vino. Satanás ya fue derrotado. El pecado ya fue resuelto. Y yo ya no estoy separado de Dios. Es que yo ya me encontré con Dios. Así que vivo de esa manera esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo. Y puedo disfrutar el Evangelio. Pueden haber problemas todos los días. Sí, claro, hay problemas. Pero yo disfruto el Evangelio. Sí, disfruto el Evangelio. ¿En medio de los problemas? Sí, en medio de los problemas. ¿O usted cree que Dios no es capaz de detener lo que está ocurriendo? Y si Dios lo está permitiendo, ¿por qué entonces? Es en su voluntad. Así que si vivimos en el Evangelio, nos sometemos a la voluntad de Dios. Y Él nos va a guardar. Y Él nos va a guiar. Él nos va a dirigir. Él se va a encargar de todo en nuestra vida. Así que Dios nos dio el Evangelio para que lo disfrutemos, pero también para que cumplamos su pacto. Claro que sí. Todo lo que Dios nos ha dado son para esas dos cosas. Para que lo disfrutemos y para que cumplamos su pacto. Dios te ha dado vida hasta ahora para que disfrutes el Evangelio en tu vida, pero también para que cumpla su pacto. En realidad Dios no nos dio el Evangelio para otra cosa. No nos dio el Evangelio para saber algo más de la Biblia o algo más de la vida, o para que tuviéramos una religión que seguir. Dios no mandó a Cristo para eso. Si así hubiera sido en la cruz del Calvario, Él hubiera dicho cuál es la religión que hay que seguir. Pero no, Él no dijo cuál es la religión. Es que a Dios no se le encuentra por medio de la religión. Él vino para darnos vida. La Biblia nos escribió para motivarnos cada día con algún versículo. La Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. Así que el Evangelio nos fue dado para que lo creamos y obedezcamos, cumpliendo la evangelización mundial, viviendo la fe Emmanuel y obedeciendo la fe Maranata. El Evangelio es el poder de Dios para salvación al que cree que Jesús es el Cristo. Yo no sé si usted cree que Jesús es el Cristo. Amén. Voy a volver a preguntar cuántos creen aquí que Jesús es el Cristo. Amén. Diga conmigo, yo creo que Jesús es el Cristo.
Él es el Mesías. He is the Messiah. Primera de Juan 5:1 dice First John said, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo believes that Jesus is the ha nacido de Dios. has become son of. Y Primera de Juan 2:22 dice First John 2:22. que el mentiroso es aquel que niega que Jesús sea el Cristo. Anyone who say that Jesus Y este es anticristo. and who does deny Y ha negado la fe. is an antichrist. Así que So si yo quiero nacer de Dios, I want to born necesito creer que Jesús es el Cristo. that believe in Jesus as the Christ. Entonces Dios nos ha dado el God Evangelio. gave us the gospel. Esto en realidad es el pacto de la gracia. This is the covenant of the grace. Así se le conoce también, So it will mean el pacto de la gracia. the covenant of the Pero ¿en quién se cumple este pacto de la gracia? have fulfilled. Solamente se cumple en Jesús como el Cristo. Jesus as the Christ. Este pacto fue ofrecido por Dios, fue prometido por Dios, fue profetizado por Dios. Y desde Génesis 3:15 usted puede leer que va a venir la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es esa simiente que va a aplastar la cabeza de Satanás? Génesis 3:15 dice que vendrá la simiente de la mujer y que va a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Y quién es esa simiente de la mujer? ¿Quién cumplió eso? Solamente hubo alguien. ¿Algún apóstol? ¿Algún profeta? No. Jesús, el Cristo, en la cruz del Calvario. Él aplastó la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Él es la simiente de la mujer. Esto es lo que el profeta Isaías en el capítulo 7 y verso 14 también dijo. El mismo Señor les va a dar la señal. Dios mismo les va a dar la señal. He aquí, la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y lo van a llamar Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. La Virgen vino, nació en Jerusalén, nació ahí, tuvo un hijo y le llamaron Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Así que Génesis 3:15 anuncia la simiente de la mujer. Isaías 7:14 confirma que vendrá la señal y que una virgen, una mujer virgen va a concebir y que va a dar a luz un hijo al cual le van a llamar Emmanuel. Y el Nuevo Testamento confirma que a Jesús el Cristo lo llamaron Emmanuel, Dios con nosotros. Esto también dice Gálatas capítulo 4. Capítulo 4, verso 4 al 6. El apóstol Pablo dice que cuando llegó la plenitud del tiempo, cuando llegó el tiempo, cuando se cumplieron los días, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que fueran adoptados como hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a su corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Llegado el tiempo, vino el Hijo. El Padre, Dios, le envió a su Hijo. Y nació de una mujer virgen. Y cumplió la ley. Nacido bajo la ley. Y nacido de mujer. Para que se cumpliera la profecía del Antiguo Testamento. Y a través de él nos ha adoptado como hijos de Dios. Y envió a nuestro corazón el Espíritu Santo, que clama dentro de nosotros, Abba Padre. Jesús es el Cristo. Él es el Evangelio. En él se cumple el pacto de la gracia. Solo en Cristo se puede cumplir este pacto. Así que toda mi vida tiene que estar enfocada en esta voluntad de Dios. Debo vivir con esta fe.
de creer que Dios ya está conmigo. believing that God is already with me. Dios ya está conmigo. God is already Mi hermano, with me. Dios ya está con usted. Brother, God is Entienda with esto. you. Dios ya está con usted. God is with Por you. favor, crea Understand. esto. Please believe. Dios ya está con usted. God is with you. Este es el primer punto This de la is the fe. first point of the faith. Cuando los sacerdotes levantaban el arca del pacto. Cuando los sacerdotes levitas levantaban el arca del pacto, The ark of the pact, que simbolizaba la presencia de Dios con Israel. spirits of the Usaban dos varas, Israel have two, una de cada lado. each of each leg. Y solo con las dos varas Only puestas one, se podía mover el arca del they pacto. will move the ark. Así que los levitas levantaban el arca Levites a great través de estas dos varas. through this. De igual manera, Dios nos ha dado dos varas God gave us this, en esta fe que tenemos que creer. this faith that we will must believe. En esta fe que Dios nos ha dado. This faith that gave us. La primera vara es Emanuel. This one is Emmanuel. Dios ya está con nosotros. God stayed with us. Por favor, crea profundamente esto. Believe Dios ya está con nosotros. God stayed with us. Él está con nosotros. God stayed with us. No importa lo que Doesn't suceda. matter what happened. La providencia de Dios está con nosotros. God stayed with us. Él camina con nosotros Stayed todos los días. every day with us. Esa es la primera vara. This is the first. La segunda, The second one. Él viene en mis días. They will come in our. Él va a venir en mis días. We will come Así que debo creer eso también. I must believe that. Dios ya está conmigo. God stayed with Pero me. Cristo va a regresar en mis días. We will come in Yo anhelo eso. our days. Quiero ver a Cristo regresar en mis días. I want Por to eso say cumplo el pacto de la evangelización del I mundo. must fulfill this Estas son las dos varas So this is the con las cuales that la presencia de Dios debe ser llevada. holy of God Igual que los sacerdotes is like llevaban el arca del pacto, that have this the ark, la fe Emanuel the faith y Emmanuel, la fe Maranata. and Maranatha faith too. Debo orar I will pray para que se me revele cada día más este mensaje message the revealed to me y que yo every pueda day, proclamarlo con that claridad. I can proclaim it with clarity. Y no necesito ir a las naciones. Don't want to go to Puedo the empezar en mi nations. casa. I will want to Y yo le dije a los hermanos cuando comenzamos acá my brothers. que si no se animaban a hablarle a su You casa, don't want to say to entonces your que llamaran a Firulais. maybe you Y que le predicaran a Firulais. and preach it for you. Firulais, te voy a compartir el mensaje. Firulais, I want Y to seguro share Firulais the se ponía gospel. contento y movía la cola. Maybe the Firulais Firulais, te voy a hablar del problema espiritual. Firulais, I will Firulais, about hay un the problema spiritual problem. que los hombres This is a tienen. problem that the El ser humano está separado de Dios. that the human being- Gracias a Satanás, al pecado, llegó la separación con Dios. Pero hay una respuesta, Firulais. Firulais, Cristo vino a la cruz y a la resurrección. Y esto es el Evangelio. Y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y resolvió el pecado en la cruz del Calvario. Y abrió el camino para que yo me encuentre con Dios. Así que algunos empezaron a darle testimonio a Firulais. Empiece así, aunque sea. And start like this. Empiece a dar testimonio. Start like this. Usted debe orar para que se le revele cada día más este mensaje. Reveal more and more each day. Y para que pueda proclamarlo con claridad. And proclaim with clarity. ¿Hasta qué punto entonces estamos llevando estas dos varas? ¿Hasta qué punto estamos creyendo Emanuel, Maranata? La evangelización mundial solo puede suceder con el Evangelio. Con el Evangelio que está en la Biblia. No con otro Evangelio. No con el Evangelio de la prosperidad. No, de verdad, con ese Evangelio no va a suceder la evangelización mundial. Ellos pueden tener mucho dinero, pero no pueden cumplir el pacto de la evangelización del mundo. Es que no sucede con dinero. Sucede con el Evangelio. Y el Evangelio es creer que Jesús es el Cristo. Usted lo puede ver en Romanos 1, del 1 al 4. Pablo define el Evangelio y dice que esa es la promesa que Dios había dado a través de sus profetas. Y que esta promesa era acerca de su Hijo. Era acerca de su Hijo, quien venía de la ascendencia de David y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y Pablo dice, es Jesús Cristo, nuestro Señor. Este es el Evangelio. Segunda de Corintios 5:19 lo confirma también.
Y Pablo en Hechos 20:21 dice, Acts 20:21 said, he tenido un solo I mensaje have only one message para los judíos y para los for the griegos, Jews and the Greeks. por igual, Alike. la necesidad The necessity de arrepentirse del pecado. repenting from his Los judíos y los griegos, the great and es decir, todo el mundo the whole necesita needs arrepentirse del pecado. repent from their Eso es lo sin. primero, This is the first. arrepentirse del pecado. Repent from sin. Lo segundo, The second one tienen la necesidad that have the de necessity volver a Dios return to porque God, están separados de because Dios. separate from God. Tienen que resolver el They pecado will y tienen que regresar a Dios. faith and return to Y lo God. tercero, And the third de one, tener fe that en have nuestro faith Señor in our Jesús Lord Cristo. Jesus Christ. Es decir, So that means Pablo está diciendo Paul said que este mensaje that this message puede resolver el problema de Satanás, solve the problem of Satan, el problema del pecado problem of the sin, y el problema de la and the separación problem con of Dios. separation from God. Ese es el mensaje This del is the Evangelio. message of the gospel. Y la evangelización mundial solo puede suceder con este Evangelio. Happen with this message. Y nosotros, por alguna razón, Dios nos encontró Someone God hace 8 años. met us Yo empecé a in compartir este mensaje, last 8 years, and I will el mensaje del Evangelio. the message of the Y gospel. de verdad para mí no era muy claro todavía. This, wasn't clear for Así me. que hice mi mejor So esfuerzo. I will Pero hoy, después de 8 años, but today, puedo decir con after toda 8 seguridad years, I will say y con toda claridad and clearly que este es el Evangelio, that this is the que gospel. Jesús es el Cristo, Jesus is the el Hijo del Dios the viviente. Son of the living Y lo corroboro cada día en mi vida. every day in my Y life. estoy seguro And I will sure que esta es la iglesia that this is the que va a church cumplir that will el pacto de la evangelización mundial. covenant of the world. Esta es la iglesia This is the que church sin hacer mucha bulla, anything sin hacer mucho ruido, that we está don't llevando este mensaje a toda la nación de Guatemala. Pero no solamente a Guatemala. Dios nos usó para abrir los caminos en Latinoamérica y nos ha permitido llevar este mensaje a Latinoamérica. Pero no solamente a Latinoamérica. Hemos entrado a Europa y hemos compartido este mismo mensaje. Pero no solamente a Europa, hemos ido al África también y hemos compartido este mensaje. Pero no solamente al África, hemos estado en Asia también y hemos compartido este mismo mensaje. Y nos hemos dado cuenta de algo. Este es el mensaje que puede salvar el mundo. Este es el mensaje que el mundo necesita hoy. Este es el pacto que Dios ha dejado en toda su palabra. Y esta es la iglesia que está compartiendo ese mensaje acá en Guatemala. Así que yo me siento bendecido. Yo no sé usted, pero yo me siento bendecido. Y cada vez que veo que usted está entendiendo más el mensaje, yo me siento más bendecido todavía. Porque estoy seguro que Jesús el Cristo va a venir. Estoy totalmente seguro. Y quiero dar mi vida para preparar su retorno a través de cumplir este pacto de la evangelización mundial. Así que esta es una iglesia que cree el evangelio de la Biblia y lo disfruta, pero también lo da a conocer en todo lo que hace. Lo da a conocer porque todo lo que Dios nos ha dado es para proclamar que Jesús es el Cristo. Absolutamente todo. Así que si oramos, es para que suceda la evangelización mundial. Si predicamos, es para que suceda la evangelización mundial. Si enseñamos, es para que suceda la evangelización mundial. Algunos de ustedes tal vez no puedan predicar, tal vez no puedan enseñar, pero ustedes pueden abrir puertas para la evangelización mundial. Pueden aportar económicamente para la evangelización mundial. Pueden ayudar a otros también. Pueden enseñar a niños también. Pueden escribir canciones también. Nosotros sabemos una sola cosa, que estamos acá en la tierra para cumplir el mandato de Dios, que es llevar al mundo la gloria de Dios, y será lleno la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. ¿Y quién es la gloria del Señor? Es Cristo. Es Cristo. El mundo debe conocer a Jesús como el Cristo. Si la iglesia pierde
uno de estos dos enfoques, one of this two of this focus, si la iglesia pierde una de estas the dos church varas, loses this stakes, perdió su razón de estar en la tierra. they loses the reason that is they begin on the earth. Así que la fe Emanuel debe estar en The nosotros, faith Emmanuel will stay in us. pero también la fe Maranata. Really, the faith Maranatha too. Porque si perdemos una de esas dos Will varas, loses this perdimos la razón de estar en la tierra. that the reason for ¿Usted being cree on que the Dios lo earth. mandó a esta tierra a comer Do tamales? you believe that Jesus have you and that you will eat tamales? ¿Usted cree que Dios lo mandó aquí You para que usted believe estuviera that gordito, and you sanito, will chonchito? fat, healthy. ¿Usted cree que Dios lo mandó You para eso? believe that? Piénselo, Think it. medítelo. ¿Cuántos años tiene? How many years are you? ¿Cuántos How años old va a are vivir? you? How you will believe? La pregunta es, The question is, ¿qué ha hecho en su vida? what you will do in your life. ¿Ha obedecido el pacto? You will obey the command. ¿Ha disfrutado el You evangelio? will enjoy the gospel. Porque si pierde una de esas dos If you cosas, loses those things, su razón de vida the reason of se your está life, perdiendo. it will lose too. Así que estamos acá. So we are here. Quiero concluir con esto. I will finish with that. Estamos acá We are here preparando prepared el retorno the de return Jesús, of el Jesus Cristo. Christ. Para eso estamos For aquí en la that tierra. we will stay here. Para eso se te abren oportunidades de negocio. Have opportunities. Para eso Dios te ha dado God todo lo gave que te ha dado. Everything that you have Incluso and tu familia. your family. Para eso nos dio For todo. that they give Es impresionante. Para eso nos dio todo. everything that we will Para que cumplamos el that we pacto will de la evangelización del mundo. for evangelization. Y a veces nos quitó cosas Sometimes they will have para que no nos desviáramos de este pacto. done this list of this kind. Así que no importa So si it nos doesn't dio o nos matter quitó. that we have or Al don't fin, have como it. Job dijo, And like Job sea el said, nombre del Señor the bendito, name of God is porque todo es para que se cumpla su voluntad because sobre la everything tierra. was fulfilled for Así que estamos preparando el retorno de Jesús como el Cristo. so we will No importa si es con mucho o con poco. Christ. It doesn't matter like No importa si es al 30, al 60 o al 100 por uno. Eso no es lo importante. Lo importante es que estamos preparando el retorno de Jesús como el Cristo. A algunos tal vez es factible hacerlo más y a otros tal vez es factible hacerlo menos. It could be like the less things De igual manera, equally. lo más importante The most es obedecer it's obey este pacto. this covenant. El apóstol Pablo Paul said en Hechos in 20, Acts 24 20:24 llegó a una conclusión has one conclusion y escribió: and write, mi vida my life no vale nada is worth nothing para mí to me a menos unless que la use I use para terminar it for finish la tarea the work que me asignó el Señor Jesús. assigned me by the La Lord tarea Jesus. The work de contarles a otros that for el Evangelio, the gospel, la buena noticia good news acerca about de la maravillosa wonderful gracia grace de Dios. of God. Pablo llegó a esta Paul conclusión en su vida. have this conclusion in Mi vida here no vale in nada life. para mí. My life isn't worth Si yo me desenfoco de esto, it will si yo hago a un lado I esto, will take away si this, yo quito esto, and I will mi keep vida this. no vale nada. My life isn't worth nothing to No vale nada. isn't worth nothing A ese to me. punto llegó Pablo. In that point, Él sabía que Dios estaba con él. this conclusion, Pero él knows decía, that si yo God is there, no cumplo la evangelización del mundo, but if I si yo me olvido de la fe maranata, entonces mi vida no vale nada. So my faith, my life is worth yo debo nothing to me. contar a otros I will tell in others la buena noticia. the good news Debo hablar a otros about el evangelio. telling the gospel. La evangelización mundial The word evangelization es el pacto is the que la command iglesia debe obedecer entonces. that the church must obey. Por eso hoy, So today, en el tercer domingo de enero del 2022, January of 2022, vamos a orar we will pray para que Dios nos use for that God para seguir cumpliendo este pacto. that fulfill this command. Vuelvo a insistir, I will say that. tal vez tú no lo puedas Maybe compartir, you can't share that. pero Dios tiene predicadores. That God has preached, Pero puedes orar, but you will pray. puedes apoyar, You can puedes ayudar. help it.
Puedes hacer algo You can do para something que se cumpla that fulfill el retorno de the Cristo en estos return of días. God in our days. Santiago 5, James 5, versos 7 y 8 verse dice: 7 and 8 said, amados hermanos, Dear brothers, tengan paciencia and be patient mientras esperan as you wait el regreso del Señor. from the Lord's return. Tengan paciencia Patient mientras esperan el regreso del Señor. for the Lord's return. Pablo dice que, Santiago dice que tengamos James paciencia. said that we will have patience Mientras que hacemos ¿qué? as we wait for what? Esperamos We wait el retorno de nuestro for Señor. our Lord. Que tengamos That paciencia. we will be patient. Y algunos pueden decir, And sí, hay que somebody tenerle will have- paciencia a la yeah, suegra. we'll have patience for our Si ya no aguanto a mi esposa, pero le voy a family tener or my paciencia. wife, I will have patience. Ah, ese es mi hijo, si usted lo It will conociera, be pastor, my son, if you know ese me ha pastor, sacado las canas. it will Pero be- la Biblia dice que debo but tener the paciencia. Bible No, say that we'll be de esa patient. paciencia no está hablando ahí. Isn't patient, is Dice that patient. que Say tengamos that we will paciencia patient mientras esperamos we wait el regreso del Señor. return of our Lord. Es que Él va a venir. They will come. Y luego dice, piensen en los agricultores Say, consider to the que con farmer. paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Rains in the fall and the spring. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Look at the valuable harvest to ripe. Ustedes también deben ser You must pacientes be patient y anímense, and take porque la venida del Señor the está coming cerca. of the Lord is near. En ningún otro tiempo And time de los que me han tocado vivir, I will live que ya son 56 años, 56 years. yo había I visto will stand tantas evidencias anything que la Biblia dice that the Bible acerca de la venida de Cristo about the coming of como Christ, este tiempo. like in this time. Así que le puedo asegurar I will be sure que el Señor, that God la venida del Señor coming of está cerca, está near. cerca. It's near. Y lo que viene, And usted someday lo va a you will confirmar come, you will confirm en pocos años. in a few years. La venida del Señor The return está of cerca. God, it's near. Y eso me da gozo a mí, And this is our porque la venida del God, Señor because está the cerca. Lord is coming. Así que esperemos con So, paciencia we will be a que el Señor patient venga. that Lord return. Y mientras viene, And someday preparemos su venida we will prepare a través de to cumplir return to el fulfill pacto the coming de la of the evangelización word evangelization. del mundo. Amén. Amen. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie. Please stand up Y and voy a pedir a alguien que me ayude a distribuir estos títulos de oración. give this Hemos, title of prayers. Elaborado Make 5 títulos de 5 oración. titles of prayer, of praise. Es un listado It's a list donde van los 5 something títulos de that- oración the para este año 2022. of this para la year, evangelización mundial. 2022, for the word evangelization. El primer título dice First one said, que seamos llenos del Espíritu we Santo. will fulfill. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? How many need that? Ahora oiga, ¿para qué? Only listen for that. Para ser testigos verdaderos For we will tell del Evangelio cada día. to the word ¿Cuántos quieren ser llenos del every Espíritu day. Santo? How many will fall Allá no todos, Holy ¿verdad? Spirit? Anything, right? ¿Qué les pasó? What will happen? Estoy con el primer título de oración. Stayed in the first title. Que seamos llenos del Espíritu That we Santo will full, Holy para ser Spirit testigos verdaderos del Evangelio cada día. for the word evangelization. Amén. Amen. Segundo título de oración. The second one, Que se sigan abriendo los canales de televisión open the social media. para proclamar que Jesús es el Cristo That Jesus is the Christ. a nivel nacional e internacional. Nation in our nation. Queremos llegar al mundo Word, we will need to y queremos entrar a todos los canales de televisión de esta nación. enter to each of the Y queremos entrar a canales de televisión en el mundo. TV channel on the whole ¿Cuántos me world. pueden ayudar a orar por esto? Can help Vamos a proclamar que Jesús es el Cristo. claim that Jesus is the Y Christ. el mundo oirá And the whole que Jesús es el Cristo. listen that Jesus is the Christ. Número 3. And the third one, Que podamos encontrar discípulos no disciples. que nos ayuden a traducir a los idiomas originales Translate to the original language el mensaje del the Evangelio. message of the Así que si usted sabe So if you know alguno de los idiomas originales de Guatemala, original language
Por favor, ayúdenos. Ya hemos traducido las 2 lecciones al idioma quechí. Y hay un pastor quechí que se está encargando de llevar este mensaje en toda el área de Cobán. Pero necesitamos todavía cerca de 21 idiomas más para traducir este evangelio a toda Guatemala. Así que oremos por eso. Número 4, que el evangelio sea revelado a nuestras familias. ¿Cuántos quieren que el evangelio sea revelado a su familia? Y que Dios use nuestras vidas para compartirles el evangelio. Amén. Queremos que el evangelio sea revelado a nuestra familia, pero que Dios nos use a nosotros para abrir la puerta, o para compartirles a ellos, o para orar para que les sea revelado el evangelio de la Biblia. Número 5, que mi vida esté llena del evangelio cada día. Que mi vida esté llena del evangelio cada día. Me voy a proponer escuchar al menos 1 hora el evangelio cada día. Que mi vida esté llena del evangelio todos los días. Así que estos son los 5 títulos de oración para la evangelización mundial en este 2022. Espero que usted pueda ayudarnos a orar. Amén. Amén. Así que hoy vamos a orar por estos 5 títulos. Ahí donde usted está, ayúdeme a orar esta mañana. Padre, te damos gracias porque nos has dado el evangelio para que lo creamos y disfrutemos, Señor, pero también para que lo proclamemos al mundo. Señor, gracias porque nos has dado estas 2 varas para llevar tu presencia a las naciones de la tierra, porque nos has levantado como luz para las naciones, y solamente podemos llevar luz a través del evangelio que está en tu palabra. Así que te damos gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de este pacto para cumplir la evangelización del mundo. Oramos, Señor, para que use nuestras vidas y que esto sea una realidad en nosotros durante este año 2022. Oramos para que se abran las puertas de las naciones, que se abran los campos de misión. Señor, que encontremos discípulos, que a donde quiera que vayamos, Señor, hayan personas preparadas en su corazón para recibir y creer el evangelio de la Biblia. Oramos, Señor, por esta nación, y te pedimos, Padre eterno, que los 340 municipios de Guatemala puedan recibir este mensaje y que se puedan levantar discípulos tuyos, Señor, que junto a nosotros podamos proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, traemos estos 5 títulos de oración para este año delante de tu trono. Señor, oramos en este momento que seamos llenos del Espíritu Santo para ser testigos verdaderos del evangelio cada día. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo, no con emociones, no con sentimientos, no con reacciones, no con manifestaciones emocionales. No, Señor, llénanos con el evangelio. Que seamos llenos del Espíritu Santo para que podamos ser testigos de que Jesús es el Cristo. Señor, oramos también que se sigan abriendo los canales de televisión para que podamos proclamar que Jesús es el Cristo, no solamente en Guatemala, sino también en las naciones. Oramos, Señor, para que nos abran los caminos, que podamos, Señor, encontrar a estos siervos tuyos, Señor, a estos abridores de puertas, Señor, para que podamos entrar a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, las redes sociales, por todo lo que se pueda, Señor, y podamos proclamar que Jesús es el Cristo. Oramos, Señor, para que podamos encontrar discípulos que nos ayuden a traducir a los idiomas originales el mensaje del evangelio. No importa si es en Guatemala, o en México, o en Centroamérica, o en Latinoamérica, o en Asia, o en África. Danos, Señor, discípulos
para que puedan traducir este mensaje a las naciones, Señor, del mundo entero. Padre, que se levanten traductores al francés, al inglés, al italiano, Señor, al ruso, a las naciones originarias de Guatemala también. Oramos, Señor, por el quiché, oramos por el mam, por el sutuil, oramos por todos esos idiomas originales del país. Te pedimos, Señor, que nos des traductores con el Evangelio. Oramos también, Señor, para que el Evangelio sea revelado a nuestra familia y que nos uses para compartirles el Evangelio. Señor, oramos por nuestra familia, aquellos que no te conocen, aquellos que no creen, Señor. Te pedimos por ellos, ten misericordia de ellos, Señor. Pero usa nuestras vidas, Señor, para abrir las oportunidades, para abrir las puertas, para abrir el Evangelio, Señor, para que lo escuchen y que tu Santo Espíritu obre en cada uno de ellos. Oramos, Señor, para que nuestra vida sea llena de este Evangelio cada día. Que esa grandeza del Evangelio pueda entrar a nosotros cada día, Señor. Ponemos estos 5 títulos de oración delante de ti, sabiendo, Señor, que esta es tu voluntad sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo, Señor. Bendigo la vida de cada familia acá representada, Padre eterno. Bendigo, Señor, sus generaciones. Bendigo su trabajo. Bendigo sus empresas. Bendigo su salud. Bendigo, Señor, todo lo que les has dado, para que juntos podamos proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que un día podamos ver con nuestros ojos la señal del Hijo del Hombre apareciendo en los cielos, Señor. Que podamos reconocer todos los días que este es el mensaje que el mundo necesita. Oramos todo en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos esperamos el próximo domingo. Amén.